¿Cómo están? Buenas noches, queridos amigos espectadores. Esta noche vamos a tratar acerca de la ley 1549, ley transitoria para las elecciones judiciales 2024. Esta charla va a ser más una charla informativa a modo de que la población, el ciudadano de a pie, usted amigo que no tiene conocimiento de esta normativa, sepa e interiorice un poco acerca de qué es lo que está pasando en nuestro país en este momento. Este es un tema muy sonado estos últimos días, donde, bueno, el Parlamento se ha estado volviendo loco, tratando de cumplir con los plazos que ya tiene, ¿no? Para la elección de los nuevos magistrados de las distintas salas. Eh, entonces, aquí mi persona es el abogado Abel Ronaldo Laura. Hoy yo voy a ser el facilitador de esta charla, la cual va a tener tres aspectos, tres puntos, ¿no? En tres etapas podríamos llamarle. Una primera que va a ser los antecedentes, de desde cuándo está esta normativa, desde cuándo es que hacemos estas elecciones judiciales, quizás usted no lo sabe. No siempre ha sido así, ¿no? También vamos a tratar lo que es el tema de la ley como tal, ¿no? Lo que es lo que se ha promulgado este 6 de febrero. También vamos a tratar, por último, bueno, va a haber un pequeño espacio para las preguntas que usted tal vez pudiese tener y vamos a tratar de responderlas. Y sin más preámbulo, entraremos en materia. Antecedentes, vayamos con los antecedentes. Eh, ¿Qué son las elecciones judiciales? Las elecciones judiciales, eh, después de la reforma de la Constitución del año 2009, se da paso a las elecciones judiciales por voto popular. Hasta antes de eso, los señores magistrados del Tribunal Supremo de Justicia, del Consejo de la Magistratura y de los demás tribunales eran elegidos únicamente por la Asamblea Legislativa. Entonces, a partir de ese momento de la reforma de la Constitución, hay un cambio, hay una reestructuración total, podríamos decir, ¿no? En muchos aspectos tanto de la política eh, como de los actores que formaban en ese entonces el, el poder legislativo. Entonces, vayamos a este punto donde dice, Bolivia es el único país del continente que selecciona a las máximas autoridades, 26, del órgano judicial y del Tribunal Constitucional por voto popular. Estas elecciones ya se dieron desde el 2011 y 2019. Como lo decía, el 2009, tras la modificación de la Constitución, ha dado paso a este escenario, ¿no? Donde las elecciones judiciales eh, para elegir a las máximas autoridades que van a impartir justicia en nuestro territorio nacional. El 2011, el 2017, de acuerdo a agenda, tendría que haber sido el 2023, las elecciones judiciales. Sin embargo, por factores políticos, estamos en esta gestión 2024. Vamos a celebrar este año estas elecciones judiciales, ¿no? Entonces, el, las elecciones judiciales actualmente ya tienen un plazo. Eh, ya ha corrido prácticamente a partir del 17 de febrero, ya ha comenzado a correr el plazo de los 230 días para las elecciones judiciales. En estos 230 días, para la preselección de candidatos y la elección de las nuevas autoridades del órgano judicial y del Tribunal Constitucional Plurinacional, eh, el Parlamento, o sea, la Asamblea Legislativa está a contrarreloj. Tienen 80 días para realizar la preselección de los candidatos, de los cuales los primeros 3 días fueron, digamos, de la publicación de la convocatoria. Después, ahora estamos en los 20 días donde se tienen que presentar los candidatos a, a entrar, ¿no? A postularse, cumpliendo todos los requisitos. Esta ley transitoria eh, para las elecciones judiciales tiene 5 capítulos. Vamos a ir
hablando de uno por uno, capítulo por capítulo, lo más entendible posible. Los aspectos más importantes, como el capítulo primero, por ejemplo, son las disposiciones. Capítulo segundo nos habla de la garantía de objetividad y transparencia del proceso. El capítulo tercero nos está hablando de la organización del proceso. Es en este capítulo donde nos va a decir quiénes son los que van a estar en este proceso, ¿no? De elección de preselección para las elecciones judiciales. Y un capítulo interesante es el capítulo cuarto, porque se divide en dos secciones. La sección primera nos dice el desarrollo de proceso y la sección segunda nos habla de la evaluación de méritos. Es ahí también donde nos muestra, ¿no? Cómo van a ser calificados meritocráticamente los futuros magistrados. Y también tenemos el capítulo quinto, que ya es la última etapa, ¿no? De la preselección de candidatos, donde nos va a decir, una vez que se preseleccionan, ¿qué sucede? ¿No? Entonces nos vamos al capítulo primero, donde nos habla, ¿no? La norma. El objeto de esta ley, de esta ley que se ha promulgado tiene por objeto regular las elecciones judiciales y su principal finalidad es garantizar el desarrollo de las elecciones judiciales 2024 dentro de lo establecido en la Constitución Política del Estado y tanto en la Sentencia Constitucional Plurinacional 0060, quebrado 2023, del 31 de julio de 2023. Nos habla también un aspecto bien importante este capítulo de la publicidad y transparencia. ¿Qué quiere decir? La presente ley y la convocatoria se socializarán a través de los medios, instrumentos, acciones o actividades necesarias para su difusión ante la población en general, ¿no? En estos últimos tiempos vamos a ir viendo que no se va a hablar más que de la ley como tal. Facebook, nos van a hablar eso en la televisión, los periódicos, radios, esto por norma. Después, ¿cuáles son las garantías? Garantías de objetividad y transparencia del proceso. Nos habla de eso uno de los artículos de esta norma, donde nos dice, ¿no? La veeduría nacional y veeduría internacional. En este punto, ¿quiénes son los veedores? Dentro de lo que es de la veeduría nacional van a estar las universidades públicas, privadas, colegios de abogados, auditores, contadores públicos, las asociaciones de periodistas, asociaciones civiles y profesionales y demás del entorno nacional. Pero en la veeduría internacional vamos a tener a la Asamblea Legislativa Plurinacional a través de su presidencia que va a invitar a los miembros de la ONU, de la Unión Europea, a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, para que participen en calidad de veedores, para que den, ¿no? su visto bueno de que se está cumpliendo, de que se está realizando de manera objetiva y transparente todo este proceso de selección. Después nos vamos a ir al capítulo 3, perdón, era el capítulo 2, este es ahora el capítulo 3, donde nos habla, ¿no? de la organización del proceso. En este punto nos dice la norma, la organización interna. La Asamblea Legislativa Plurinacional es responsable de organizar y ejecutar la fase de habilitación, evaluación y preselección de las y los postulantes de candidatos al Tribunal Constitucional. Dentro de esta organización del proceso se está organizando la Asamblea Legislativa. ¿Para qué? Para elegir los magistrados del Tribunal Constitucional Plurinacional, del Tribunal Supremo de Justicia, del Tribunal Agroambiental y del Consejo de la Magistratura. ¿Y quiénes son los que van a realizar esto? Son la Comisión Mixta de Constitución, van a ser los que van a realizar la preselección del Tribunal Constitucional Plurinacional, del Tribunal Supremo de Justicia. Y la Comisión Mixta de Justicia Plural va a realizar la preselección del Tribunal Agroambiental, de las consejeras y consejeros del Consejo de la Magistratura. Y estas también van a poder adscribirse a las comisiones mixtas antes citadas, las y los asambleístas que lo soliciten conforme al reglamento general de la Cámara de Diputados, ¿no? Entonces, ¿cuáles serán las atribuciones de estas comisiones mixtas?
Sus principales atribuciones son recibir la documentación que les van a presentar los postulantes, quedando ellos enteramente responsables ante cualquier pérdida, ¿no? También estos van a recibirlo previa apertura de los libros de notariados. Tenemos la verificación, los requisitos habilitantes y emitir el listado de las y los postulantes habilitados. Van a solicitar y recibir información a las entidades públicas a fin de corroborar lo que se está informando. Asumiendo que, digamos, un futuro magistrado o un postulante a magistrado, decir, tener una cosa de 10 doctorados, esta comisión mixta va a determinar, va a hacer lo que es la indagación necesaria para dar fe de que evidentemente este postulante tiene y está realmente acreditado por estas universidades con esos documentos que ha presentado, ¿no? Eso es lo más resaltante de este capítulo 3 como tal. Podemos ir ahora al capítulo 4, donde vamos a hablar del desarrollo del proceso, cómo se va a desarrollar. O sea, les estaba hablando hace rato de los plazos de los 230 días y cómo se está desarrollando esto. Hemos empezado ya con la convocatoria pública, que ha tenido un plazo de 3 días. Ahora hemos entrado a la etapa de la presentación y recepción de postulaciones, que va a tener un plazo de 20 días que va a culminar el 10 de marzo, ¿no? Posterior a ello vamos a entrar a la verificación de requisitos habilitantes generales y específicos. Ahí es donde les decía que las comisiones mixtas van a verificar, ¿no? Eh, con los requisitos establecidos en esta norma van a verificar que los postulantes cumplan con lo que indica la norma. Después, pasado esto, vamos a entrar a lo que son la publicación de postulantes habilitados y los inhabilitados. Dentro de esto hay una etapa, que es la etapa de impugnación, que va a tener una etapa de 5 días, un plazo de 5 días. Aquellos que hayan sido inhabilitados van a poder impugnar en esos 5 días. Y posterior a eso también va a haber un plazo para que se resuelva esta impugnación, ¿no? La evaluación y calificación de méritos va a tener igual su propio plazo. Después de ello vamos a entrar a lo que son los informes finales de evaluación, donde las comisiones mixtas van a informar a la Asamblea Legislativa sobre los habilitados y para que después entren a la preselección de candidatas y candidatos. El artículo 18 de la ley 1549 nos habla, ¿no?, de la forma de la presentación. Entonces, los postulantes se tienen que presentar adjuntando una copia de su cédula de identidad del postulante y carta de interés señalando lo siguiente: a la institución a la que postula. No puede postularse uno de los futuros magistrados, no puede postularse, ¿no?, a las 3. Por si acaso me entraré al Tribunal Constitucional y de paso, si no da, al Tribunal Supremo de Justicia. Nuestra norma es clara en ese aspecto, nos indica que tiene que ir la solicitud dirigida a un interés único. O sea, o bien te vas por lo que es el Tribunal Supremo de Justicia, Tribunal Constitucional Plurinacional, Tribunal Agroambiental, o de repente te vas al Consejo de la Magistratura, ¿no? Entonces, en la forma de presentación tiene que ir claro esa parte. Después nos habla también que el postulante a cualquier tribunal, al Tribunal Supremo de Justicia, al Tribunal Constitucional Plurinacional, tienen que hacer conocer al departamento al cual se presenta, ¿no? Como inciso C, el postulante de origen indígena, originario y campesino tiene que declarar su autoidentificación. Ya. En caso de incumplimiento a lo señalado, ¿no?, en los incisos A y B que antecedía, no van a ser recepcionados la postulación. Eso es lo que indica, ¿no?, la norma, hasta que se subsane esta condición. Adjunto a la carta se tiene que presentar en sobre cerrado la hoja de vida en el formato preestablecido, que ya está en la Asamblea Legislativa, ya están los requisitos, ¿no? O sea, de cómo tiene que estar esto
enviado. El sobre cerrado debe tener un rótulo con los siguientes datos: nombre completo, cédula de identidad, número telefónico, domicilio, cargo detallado del departamento cuando corresponda e institución a la que postula, como les anticipaba. Pues vamos a nuestro artículo 20, nómina de postulantes. Finalizada la etapa de recepción de postulaciones, las comisiones mixtas van a proceder a elaborar la nómina en orden alfabético de todas las postulaciones recibidas, verificando los datos de interés de acuerdo a la cédula de identidad. También nos dice, ¿no?, en su parágrafo segundo, la nómina de postulantes registrados en orden alfabético se publicará en la página web y redes sociales de la Vicepresidencia del Estado, Presidencia de la Asamblea Legislativa Plurinacional, de la Cámara de Senadores y de la Cámara de Diputados. Y no, una cuestionante bien interesante de esto es los requisitos comunes y requisitos específicos que tienen tanto los postulantes al Tribunal Supremo de Justicia, al Tribunal Constitucional, al Tribunal Agroambiental y al Consejo de la Magistratura. Son 9 los requisitos comunes, los que dicta nuestra Constitución, ¿no? Que uno, tiene que ser contar con nacionalidad boliviana, primordial. Haber cumplido con los deberes militares, esto solo en el caso de los varones. Después tienen que no tener pliego de cargo ejecutoriado pendiente de cumplimiento, no tener una sentencia condenatoria ejecutoriada pendiente de cumplimiento en materia penal, no deben tener antecedentes de violencia ejercida contra una mujer o cualquier miembro de su familia que tenga sentencia ejecutoriada con calidad de cosa juzgada. ¿Cuál es el otro requisito? Es estar inscrito o inscrita o inscrito en el padrón electoral, requisito. Hablar al menos 2 idiomas oficiales del país. No incurrir en casos de prohibición y compatibilidad establecidos en los artículos 236, 38 y 239 de la Constitución Política del Estado. Como indica la norma, no postularse al mismo cargo que haya sido electo en alguna elección judicial anterior. ¿Y cuáles serán los requisitos específicos, no? Hemos visto que estos requisitos comunes van para las 4 salas, para las 4 entidades, ¿no? Al Tribunal Constitucional Plurinacional, al Tribunal Supremo de Justicia, Tribunal Agroambiental y Consejo de la Magistratura. Esos 9 requisitos que hemos leído son generales, son comunes para esos 4. Pero los específicos son más detallados. Entonces, vamos a entrarnos a los requisitos específicos del Tribunal Constitucional Plurinacional. ¿Qué requisitos tiene que tener el postulante, nuestros futuros magistrados? Tienen que, uno, haber cumplido 35 años como mínimo al momento de la postulación, de conformidad al artículo 199 de la Constitución Política del Estado. No tener militancia en alguna organización política al momento de su postulación, de conformidad al artículo 18 de la Ley número 027. Tener un título profesional a nivel de licenciatura en Derecho por un mínimo de 8 años a partir del título en provisión nacional. Esto también está en el artículo 199 de la Constitución Política del Estado. También, ¿no?, el postulante tiene que contar con una experiencia de al menos 8 años en el desempeño de funciones en las instituciones públicas y privadas, ¿no? También nos dice que tiene que estar relacionado al área del derecho constitucional, derecho administrativo y derechos humanos. Tener formación profesional especializada en las disciplinas de derecho constitucional. O sea, nos damos cuenta que para formar parte o para los postulantes del Tribunal Constitucional, un requisito casi indispensable es que tenga que tener un amplio conocimiento en lo que es el derecho constitucional, ¿no?, el derecho administrativo y derechos humanos. Entonces, también, ¿no?, nos dice como último, no contar con una sanción de destitución del Consejo de la Magistratura, importante. Ahora vamos a los requisitos, veremos los requisitos específicos del Tribunal Supremo de Justicia. Lo propio, ¿no? Nos indica la norma que tiene que tener
un mínimo de 30 años al momento de la postulación, no tener militancias en alguna organización política de conformidad al artículo 182 de la Constitución Política del Estado. Entonces, eso es bien importante. Aquel postulante que va a postular al Tribunal Supremo de Justicia tiene que ser alguien imparcial, no puede estar tomando decisiones parcializadas por alguna organización política, ¿no? Después nos habla del tener un título profesional a nivel de licenciatura en Derecho por un mínimo de 8 años, a partir del título en provisión nacional de conformidad al artículo 182 de la Constitución Política del Estado. También nos dice que tiene que contar con experiencia profesional de al menos 8 años en el desempeño de funciones judiciales, como abogado, docente universitario, a partir del título en provisión nacional. Después nos dice, ¿no? Tiene que tener una formación y conocimiento especializado en distintas áreas del derecho de conformidad al artículo 182. No tiene que contar con sanción de destitución del Consejo de la Magistratura de conformidad al artículo 182 de la Constitución Política del Estado. Entonces, para ser parte, el postulante del Tribunal Supremo de Justicia, un aspecto importante que podemos resaltar sería, no debe tener militancia con alguna organización política. No puede ser, no tendría que estar siendo una persona con afinidad política, no podría estar postulándose al Tribunal Supremo de Justicia. Eso es lo que indica la norma, ¿no? Ahora veamos a ver qué requisitos necesita nuestro postulante al Tribunal Agroambiental. Nos dice la norma que tiene que tener igual, lo propio, 30 años cumplidos al momento de la postulación, no tener militancia, esto es bien importante, no tener militancia en alguna organización política, tener un título profesional a nivel licenciatura en Derecho o Abogacía, ejercido por un mínimo de 8 años, a partir del título en provisión nacional, ¿no? También nos habla de que tiene que contar con una experiencia profesional de al menos 8 años en el desempeño con idoneidad, ética y honestidad. También nos dice que tiene que estar de la adjudicatura agraria o agroambiental desempeñando la profesión libre o la docencia universitaria en el área de las atribuciones del cargo al que se postula a partir del título en provisión nacional de conformidad al artículo 187. Como quinto punto nos dice tener formación académica en el área de sus atribuciones o especialidad en materia agraria forestal, ambiental de aguas, de recursos naturales renovables o biodiversidad. Tampoco debe contar con sanción de destitución del Consejo de la Magistratura. Entonces, podemos notar que para el Tribunal Agroambiental es un requisito indispensable tener conocimiento de lo que es la normativa agroambiental, que está vigente hoy por hoy, no contar, ¿no?, con una sanción de destitución del Consejo de la Magistratura. Importante, eso va para los 3 tribunales básicamente. Hablemos ahora de los requisitos específicos para el Consejo de la Magistratura. Nos indica la norma que igual tiene que haber cumplido 30 años mínimo al momento de su postulación. No debe tener militancia en alguna organización política. Esto es importante. Tiene que tener un título profesional de conformidad al artículo 194 de la Constitución Política. Haber desempeñado con ética, honestidad, las funciones en el área administrativa, disciplinaria, financiera y de recursos humanos. Tener conocimiento en el área de sus atribuciones, materia administrativa, disciplinaria, financiera, recursos humanos. Después nos dice que no debe contar con sanción de destitución. Para ello tiene que tener un certificado original de antecedentes del Consejo de la Magistratura de disciplinarios emitido por el Consejo de la Conformidad al artículo 182 del Consejo de la Magistratura. Entonces, podemos decir que los interesados solo podrán postularse a una institución ante el incumplimiento de esta previsión. Solo la primera postulación registrada será válida. Entonces, ¿qué nos dice esto? Que si es que hoy día se postula, ¿no?, un postulante al Tribunal Supremo de Justicia y de repente es como que dicen, no,
mejor me voy al Consejo de la Magistratura. Ahí está, ahí tengo mayor dominio, qué sé yo, del área o por el mismo interés común, ¿no? Mi interés propio, pero entonces nos indica aquí que solamente va a ser tomado en cuenta la primera postulación. Si es que hoy se postula al Tribunal Constitucional Plurinacional y mañana al Tribunal Agroambiental, va a ser tomado en cuenta la postulación al Tribunal Constitucional Plurinacional. Entonces nos dice, los postulantes deberán presentarse de manera individual y directa. Sin embargo, para el Tribunal Constitucional Plurinacional también podrán ser propuestos a través de organizaciones de la sociedad civil o de naciones o pueblos indígenas originarios campesinos. La documentación podrá ser entregada por la o el postulante, una tercera persona o mediante courier, dentro del plazo establecido. Pasamos a la sección segunda del capítulo cuarto, donde nos habla, ¿no?, de la evaluación de méritos. Ya estamos avanzando con esta charla, ya estamos casi en la última etapa. Nos dice, ¿no?, en la evaluación de méritos de los postulantes a los cargos del órgano judicial, Tribunal Constitucional, las comisiones mixtas de Constitución y Justicia Laboral de la Asamblea Legislativa considerarán dos aspectos, cada uno de 100 puntos, en total 200 puntos. Entonces, ¿qué nos dice? Esta convocatoria, la convocatoria de preselección de postulantes con base a la Ley 1549 transitoria de elecciones judiciales, prevé la evaluación de experiencia profesional, la formación académica, producción intelectual por 100 puntos. Y después, más allá de eso, tiene un examen de preguntas escritas y respuestas orales por 100 puntos. Este proceso va a ser posible una vez que las postulaciones sean habilitadas por las comisiones legislativas respectivas, ¿no? Ahora, vamos a desmenuzar un poco esto, ¿no? Los 100 puntos, cómo se van a ir dividiendo, ¿no? La experiencia profesional que tenga el postulante son 50 puntos, la cátedra universitaria va a tener 5 puntos la cátedra universitaria. El ejercicio de la profesión va a ser 25 puntos, pero aquellos que hayan cumplido de 8 a 15 años solamente van a tener 20 puntos. Los que hayan cumplido el ejercicio de la profesión más de 15 años tienen los 25 puntos. Entonces, podemos decir que aquella persona que solamente está en sus primeros 8 años, pero ya está habilitado, solamente va a tener 20 puntos, ¿no? Entonces, la función judicial y Ministerio Público para el Consejo de la Magistratura, aquellas personas que hayan sido funcionarios, hayan tenido una carrera judicial en el Ministerio Público, para el Consejo de la Magistratura, 18 nos dice. Y la experiencia comprobada como autoridad indígena originario campesina para los 3 tribunales y la magistratura va a ser 2 puntos. Haber sido, qué sé yo, alguna autoridad, un Malcu, o algún cargo dentro de esas organizaciones, obviamente tiene que estar respaldado documentalmente, va a tener va a ser evaluado por 2 puntos, ¿no? La formación académica nos dice va a otorgar 40 puntos. El doctorado, 35 puntos, nos dice. Un punto adicional por otro doctorado hasta un máximo de 40 puntos. Después nos habla de la maestría, 25 puntos. Un punto adicional por otra maestría hasta que llegue un máximo de 30 puntos. La especialidad va a tener 15 puntos. Un punto adicional por cada especialidad hasta un máximo de 20. El diplomado va a tener una evaluación de 5 puntos y un punto adicional hasta un máximo de 10 puntos. Entonces, para el tema de eso es lo que se va a evaluar, ¿no? En cuanto a en cuanto por por las comisiones legislativas, eso es lo que van a evaluar. Y para la siguiente etapa donde se trata las preguntas y respuestas, ahí tengo una imagen donde dice el Tribunal Constitucional, ¿qué preguntas? ¿Qué es lo que tiene que estudiar, ¿no? para este rol de examen, para este rol de preguntas
y respuestas, ¿no? que van a tener que tener los postulantes. Podemos ver que del Tribunal Constitucional tiene que saber lo que son derechos humanos, derecho constitucional, derecho procesal constitucional, derecho autonómico, jurisprudencia constitucional, ética y filosofía jurídica, control constitucional y control de convencionalidad. También el Tribunal Supremo de Justicia, Tribunal Agroambiental y Consejo de la Magistratura deben saber en conjunto lo que son los derechos humanos, derecho constitucional, importante. El Tribunal Supremo de Justicia tiene que tener un mayor énfasis en lo que es el derecho procesal orgánico y el derecho laboral, ¿no? Como podemos ver en la imagen, ahí se ve más específico, más claro, todo lo que tiene que saber el postulante a los distintos tribunales. Ahora, en relación a la producción intelectual, ¿no? Algunos, los postulantes, los que hayan hecho libros, hayan publicado en el área, hayan hecho, digamos, tengan propiedad intelectual en libros, todo eso, van a sumar 3 puntos para el postulante. Por cada libro adicional, 1 punto hasta llegar a 10, ¿no? Los artículos específicos que se realizan en los periódicos, todo eso, van a tener, van a tener 3 puntos y 1 punto adicional por cada artículo científico que también hayan presentado, ¿no? Hayan realizado. Para la otra etapa de la evaluación, el examen escrito y oral, la Comisión Mixta de Constitución va a invitar a las facultades de Derecho del sistema del Comité Ejecutivo de las Universidades y otras para la elaboración de las preguntas. También van a ser invitadas para ese fin la Escuela de Jueces del Estado y el Colegio Nacional de Abogados. Y según la convocatoria, la batería de preguntas va a tener estas características. La primera va a ser de opción múltiple. Su contenido responderá a las áreas temáticas de cada institución y las entidades invitadas deberán desarrollar 50 preguntas por institución considerando las áreas temáticas, ¿no? Entonces, lo que nos antecedía, las universidades, el Comité Ejecutivo de Universidades y la Escuela de Jueces del Estado y el Colegio Nacional de Abogados tienen que presentar 50 preguntas por institución, considerando las áreas temáticas. La convocatoria prevé que las preguntas y las respuestas van a ser entregadas en sobre cerrado el mismo día de la evaluación a la comisión mixta competente, que van a ser depositados en una ánfora para cada institución, ¿no? Y con eso podemos ver, digamos, cuál va a ser, digamos, la metodología de evaluación. Hemos visto que se va a evaluar lo que es el mérito bueno, la carrera judicial que tenga un profesional. También se va a evaluar lo que son la producción intelectual, la elaboración de libros, si tiene maestrías, doctorados, todo eso se va a tomar en cuenta y van a tener, digamos, la oportunidad de poder ser nuestros futuros magistrados, aquellas personas que hayan tenido una mayor y más amplia vida profesional, o sea, que sean los más estudiosos, ¿no? Podemos decirlo de esa manera. Pero también hay una etapa donde nos dice que van a haber un banco de preguntas donde estos postulantes a los distintos tribunales van a tener que responder un total de, bueno, van a tener que llegar a los 100 puntos, ¿no? Básicamente, en ese rango de las preguntas. Podemos pasar ahora al último capítulo, que es la preselección de candidatos, ¿no? Donde nos habla, nos dice, ¿no? Se va a llevar una sesión de la asamblea para la preselección. Una vez que ya haya culminado todo lo que es esto de las preguntas, de que ya hayan presentado todos sus documentos y ya se les haya evaluado, va a haber una preselección, ¿no? Se va a hacer una sesión en la Asamblea Legislativa para su preselección, donde cada comisión mixta va a enviar los informes finales de la evaluación que han realizado, de todo ello, ¿no? Son 2 comisiones mixtas, la comisión
mixta constitucional y la comisión mixta plural. Entonces, estas dos van a realizar sus informes, tanto para lo que es el Tribunal Supremo de Justicia, Tribunal Constitucional, Consejo de la Magistratura y Tribunal Agroambiental. Entonces, esto va a tener una duración de 24 horas, donde los asambleístas van a tener que, por unanimidad o 2/3, van a tener que aprobar lo que son los informes finales eh, de las comisiones mixtas, ¿no? El Pleno de la Asamblea Legislativa Plurinacional, con el voto de 2/3 del total de los presentes, aprobará los informes finales de cada comisión de manera completa, integral e indivisible. En caso de que no logren, digamos, la mayoría calificada, se continuará con la votación hasta alcanzar los 2/3 de votos en el marco del artículo 14, inciso 1 de la ley, ¿no? Eso nos dice que ese día sí o sí van a llegar a una respuesta a lo que es la Asamblea Legislativa para, para ya dar paso a lo que va a ser los comicios electorales. Y podemos ver, ¿no?, en este último, en este cuadro, donde nos dice la remisión al órgano electoral. Una vez concluido con 2/3, ya se apruebe todo eso, se va a remitir al órgano electoral, concluida la preselección de las candidatas y candidatos, se elaborarán las listas que contengan las nóminas de las y los preseleccionados para su remisión en un plazo de 48 horas al órgano electoral plurinacional. Y esta nómina de candidatas y candidatos preseleccionados se van a publicar en la página web y redes sociales de Vicepresidencia del Estado y Presidencia de la Asamblea Legislativa Plurinacional. Una vez remitidas las listas al Tribunal Supremo Electoral, el mismo llevará a cabo el proceso de elección en el plazo de hasta 150 días como máximo, ¿no? Eso es un plazo tope que tiene la Asamblea Legislativa. Podemos ver acá, hasta este punto se va a cumplir los 80 días, donde vamos a ir viendo que aproximadamente se prevé que van a haber una cosa de 191 o 190 y algo de postulantes a las distintas salas. Entonces, en estos 80 días, que ya como les anticipaba al iniciar esta charla, ya ha corrido el plazo, ¿no? El 17 de marzo de esta gestión. Ahora, hasta este punto ya vamos a tener lo que son los candidatos habilitados y de aquí ya, como les decía, no va a haber el plazo de 150 días para las elecciones judiciales. Eso sería, digamos, como tal lo que dice la norma, lo que se ha promulgado. Sé que ha debido ser cansador tal vez porque es netamente procedimiento de alguna manera, todos los plazos, los requisitos que se tienen que cumplir y demás, ¿no? Vamos a entrar a la última etapa, que es la ronda de preguntas. Si tiene alguien alguna pregunta, aquí colaboradores me van a pasar, entonces podemos ir respondiendo a las preguntas tal vez que pudiesen tener, o en su caso también podemos resaltar, ¿no?, los aspectos más importantes que consideramos de esta norma, ¿no? Como uno de los puntos serían los requisitos. ¿Cuáles son los requisitos más comunes, los requisitos comunes? Eso ha quedado claro realmente toda vez que está, digamos, en nuestra Constitución Política del Estado. Están los 9 puntos, que son, ¿no?, ser boliviano primordial, estar inscrito en el padrón electoral, no tener pliego de cargo ejecutoriado pendiente, no tener sentencia condenatoria. En los varones, tener lo que es la libreta de servicio militar, solo en varones, hablar al menos 2 idiomas oficiales del país, no incurrir en casos de prohibición o incompatibilidad
establecidos en los artículos de la Constitución y no postularse al mismo cargo. Es un aspecto, digamos, para conocimiento, ¿no?, de la población. Y otro punto que tal vez podemos mencionarles, tal vez dar un mayor énfasis, tal vez, dónde van a estar la nómina de los candidatos. Como indica la norma también, uno de los principales, una de las principales funciones que, bueno, tiene esta norma es eh, que sea pública, ¿no? O sea, que indica, ¿no? Le dice a como a la Asamblea Legislativa, le dice a los organizadores, tienen que garantizar este desarrollo de las elecciones judiciales del 2024, pero mediante la publicidad y transparencia. O sea, tienen que difundirlo eh, por los instrumentos y acciones o actividades necesarias para su difusión ante la población en general, prensa, propaganda y demás, ¿no? Entonces, estos últimos meses vamos a ir viendo más lo que es eh, netamente elecciones judiciales. Hay que prepararnos. Espero les haya sido de carácter informativo, les haya servido. Básicamente, esto es la norma, la que se ha promulgado. Ya estamos en plazos y tenemos que ser conscientes de que tenemos que elegir bien a nuestras próximas autoridades a fin de que la justicia sea para todos, que este ideal no solo sea un ideal, que sea una realidad donde realmente la justicia sea dar a cada quien lo que le corresponde, ¿no? Con esto estamos concluyendo esta charla informativa. A los que se han quedado hasta esta instancia, les quedamos totalmente agradecidos. Hasta otra oportunidad y nada, un gusto.